Bienvenidas mentes curiosas y ávidas del conocimiento. Bienvenidos a este su canal, a Inspirando Conciencias, donde se vale preguntar, donde se vale equivocarse, donde todos aprendemos. Así que hoy resolveremos un problema más sobre longitud de onda, la luz, índices de refracción. Así que comenzamos con este problema. Y nos dice lo siguiente. Cae un haz de luz roja de 700 nanómetros y que entra a una lámina de vidrio de 30 centímetros de espesor con un ángulo de incidencia de 45 grados. Lo primero que nos piden es que realicemos un esquema que represente el problema. Y vamos con el esquema. El rayo de luz roja viene viajando en el aire donde el índice de refracción es N1 igual a 1. Por lo tanto, la velocidad aquí en el medio 1 es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. El ángulo de incidencia Z1 es 45 grados. La longitud de onda en el medio 1 son 700 nanómetros o 700 por 10 a la menos 9 metros. Entra a esta lámina de vidrio, donde el índice de refracción es 1.3. Aquí tenemos el ángulo de refracción. Se acerca a lo normal porque pasó a un medio de mayor índice de refracción. Y el espesor de esta lámina de vidrio que tiene que atravesar es de 30 centímetros o 0.30 metros. Ese es el esquema del problema. ¿Qué fórmulas utilizaremos? Estas fórmulas aquí. Con esas tres resolveremos el problema. El índice de refracción es igual a la velocidad de la luz entre la velocidad del rayo en el medio. La velocidad de una onda es la frecuencia de la onda por su longitud de onda. Y la fórmula 3 es la ley de Snell. El índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia o del medio 1 es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo en el medio 2. En el inciso B nos dicen que tenemos que explicar si cambia el color de la luz al penetrar en el vidrio. El color de la luz depende de la frecuencia. La frecuencia depende de la fuente. Como no cambiamos la fuente, entonces no cambia el color de la luz. La luz roja sigue siendo roja y seguirá siendo roja al salir de ese vidrio. En el inciso C nos piden encontrar el ángulo de refracción, o sea, Z2. Si el ángulo de incidencia es 45 grados, al pasar a un medio más denso, este rayo de luz tuvo que acercarse a la normal, por lo tanto, Z2 tiene que ser menor a 45 grados. Ahora, esta es nuestra incógnita. Si despejamos, N2 va a pasar dividiendo. La función seno pasa como seno inverso o el arco seno. El arco seno es de N1 por el seno de Z1 entre N2. Ya después solo sustituyo. N1 es 1, el índice de refracción en el aire. Seno del ángulo de incidencia, que en este caso es 45 grados, entre el índice de refracción del medio 2 del vidrio, que es 1.3. Ponemos los valores, lo ponemos en la calculadora. Hay que cuidar que la calculadora esté trabajando en degree y no en radianes. Y esto nos da que el ángulo de refracción es de 34.62 grados. Y efectivamente es menor al ángulo de incidencia, tal como se esperaba. En el inciso D nos piden calcular la rapidez del haz cuando atraviesa la lámina de vidrio. Para calcular la rapidez del haz es V2 es igual a C entre N2, donde V2 es la rapidez en el medio 2, o sea, en la lámina de vidrio. C es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. N2 es el índice de refracción del vidrio, que habíamos quedado que es 1.3, que es un dato que nos dieron en el problema. Si hacemos esta división, tenemos que esto es 230.769.230 metros por segundo. En notación científica es 2.3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y efectivamente, ¿qué es lo que esperamos? Si el rayo viene del aire
y atravesó a un medio más denso, como en este caso el vidrio, por lo tanto, la velocidad que este haz de luz tiene dentro del vidrio es menor a la velocidad que tiene en el aire. En el inciso E, nos piden calcular el tiempo que tarda la luz en atravesar la lámina de vidrio. Usaré una fórmula de cinemática donde la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Quiero el tiempo, hago un despeje, la velocidad la mando dividiendo y me queda que el tiempo es d entre la velocidad del haz dentro del vidrio. Ahora el punto es aquí calcular esta distancia. La distancia la podemos calcular de la siguiente manera. Aquí se forma un triángulo rectángulo y yo quiero saber esta distancia d. Yo sé que este lado, que es el grosor de la lámina de vidrio, vale 30 centímetros o 0.30 metros. Y también conozco este ángulo, que es el ángulo de refracción ya calculado anteriormente. Si establezco esa función trigonométrica en donde quiero calcular la hipotenusa y no conozco el cateto adyacente, debo establecer la función coseno, donde el coseno de 34.62 grados es el cateto adyacente, que es 0.30 metros, entre la hipotenusa, que es d. Ya después solamente despejo la hipotenusa. Está dividiendo, la mando multiplicando y luego el coseno de 34.62 grados va a pasar dividiendo a 0.30 metros. Y después simplemente meto esos valores a la calculadora, en donde d es igual a 0.3645 metros. Y efectivamente esta distancia es una distancia mayor a los 30 centímetros, que es el grosor. Ahora, para conocer el tiempo que tarda la luz en atravesar esa lámina de vidrio, simplemente sustituyo esta de 0.3645 metros, lo pongo aquí, entre la velocidad de la luz dentro del vidrio, que anteriormente lo calculamos y efectivamente lo tenemos aquí. Sustituimos los valores, hacemos las operaciones correspondientes y tenemos que el tiempo es de 1.58 por 10 a la menos 9 segundos, o aproximadamente es 1.58 nanosegundos. Con esto queda resuelto un problema más de ondas. Yo espero que quede un poco más claro el tema. Si tienes alguna duda sobre esto, escríbeme, mándame un mensaje y con gusto lo tratamos. Si este video te ha ayudado, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras científicas. Y déjame en los comentarios tus dudas o ideas para futuros videos. Aquí en Inspirando Conciencias, cada pregunta es una oportunidad para aprender cada vez más. Recuerda, si piensas que estás vencido, ya lo estás. Tarde o temprano, quien lo logra es aquel que pensó que podía y sobre todo lo hizo.